Análisis del capítulo 1140 del manga de One Piece. Continuamos con la mini historia de Yamato, en donde Hushu se divierte con Ulti en una especie de juego de tiro al blanco, utilizando a Ulti como objetivo. Ulti, molesta y preocupada, amenaza a Hushu que pobre de él si le hace algo a su hermano. Comenzamos el capítulo con la pelea entre Gavan y Luffy por la llave. Luffy no entiende por qué tiene que pelear por la llave, pues no sabe ni siquiera quién es su rival. Pero a Gavan no le cuesta mucho hacer que Luffy caiga en sus provocaciones. Por otro lado, Zoro demuestra ser más perspicaz que Luffy, pues recuerda las palabras que previamente les dijo Koron. Mi padre fue un pirata que ni siquiera los guerreros de Elbaf podrían derrotar. El enfrentamiento comienza y Luffy en su modo base estira su brazo para arrebatarle la llave, subestimándolo completamente. Gavan esquiva a Luffy fácilmente, sorprendiendo un poco a nuestro protagonista. Luffy intenta lo mismo nuevamente, pero esta vez con un ataque repetido rápido, similar al Gomu Gomu no Gatling. Sin embargo, Gavan sigue esquivando todos los golpes sin dificultad. Gavan pretende utilizar la llave como arma y la imbuye en haki de armamento, pues la llave se torna de color negro. Luffy se sorprende al ver que este viejo puede usar haki y con la llave le propicia un golpe directo a Luffy. Al impactarlo contra el suelo, muchos rayos de haki nos son mostrados, lo que indica que es un golpe extremadamente fuerte. Nami está sorprendida de que Gavan haya podido golpear hacia Luffy, y Rod, igual de sorprendido, trata de calmar a Gavan. Luffy emerge de los escombros del suelo visiblemente enojado. De pronto, Gavan elogia el sombrero de Luffy diciéndole que le queda mejor que el casco de Elbaf que lleva puesto. Luffy responde con firmeza que por supuesto, ya que es un tesoro que Shanks le dejó a su cuidado. Gavan se burla de Shanks llamándole tacaño por prestarle el sombrero a Luffy en vez de regalárselo. Esto enfurece a Luffy y le exige que no hable de su amigo, pues no conoce absolutamente nada de él. Y Gavan, con una sonrisa burlona, insinúa que el que no sabe nada de Shanks es Luffy. En eso Gavan le hace otro divertido golpe a Luffy, metiéndole la enorme llave por la boca. Como Luffy es de goma, su cabeza toma forma de la llave. En eso, Gavan decide ponerse serio y toma sus dos hachas y lanza su ataque Yasutakaru, que significa ejército feroz, enviando ráfagas de corte a sus oponentes desde la distancia. Zoro se da cuenta del gran peligro de ese ataque y le grita a Luffy que lo esquive. Luffy salta hacia atrás para evadir el golpe, pero Zoro se da cuenta que eso no va a ser suficiente, así que se mete a interceptar varios de los cortes para proteger a Luffy. El ataque es tan poderoso que corta por completo una de las torres del castillo Aurus y hasta parte una nube en dos. Impresionado por la reacción de Zoro, Gavan lo elogia diciéndole qué buen tripulante. Rod y Nami están en shock por lo que están presenciando. Con este último ataque, Luffy comprende al fin el gran poder de su oponente. Activa su Gear 5 y Zoro pretende involucrarse en la batalla usando Santorrio, soltando unos rayos negros de sus espadas. Y aquí en esta viñeta es curioso cómo la ropa de Luffy se fusiona con él en el estado Gear 5, volviéndose blanca, y como Luffy en esta ocasión llevaba un casco con cuernos, ahora parece que realmente tiene cuernos saliendo de su cabeza. El diseño de Luffy así es completamente genial y resulta muy interesante cómo Luffy puede adoptar todas estas formas con Nika. También aquí lo vemos con la misma expresión de emoción por el combate que tenía Roger en God Valley y Zoro emulando a Riley. Gavan al ver esto se emociona y dice: ya veo la forma blanca. Luffy y Zoro toman impulso para atacar a Gavan, pero de pronto este grita: ¡me rindo!, alzando sus brazos y tirando sus hachas. Nuestros Nakama están súper molestos con Gavan. Este les dice que no hay por qué molestarse, ya que al final fue un juego donde nadie salió herido. Le da a Luffy la llave y le dice que ahora queda a su cargo. En ese momento, Rod pretende presentar a su oponente en forma para con Luffy y Zoro, pero Gavan lo interrumpe pidiéndole que no se apresure. Gavan se despide diciéndole a Luffy y Zoro que cuando se marchen de la isla, si aún queda isla, vayan a visitarlo. Molestos, Luffy y Zoro le responden que no tienen ninguna intención de volverlo a ver. Llama la atención cómo advierte
si aún queda isla. Para esto veo dos posibilidades. La primera es que al entregarles la llave de Loki, podría estar aludiendo a la amenaza que este representa para la seguridad de la isla. La segunda posibilidad es que Gavan sabe la presencia de agentes infiltrados del gobierno mundial o de personas muy poderosas que llegaron a la isla, pues recordemos que él llegó al castillo Aurus, pues sintió ese poderoso haki. Al ver a nuestros nakamas supo que ellos no eran, por lo que seguramente sospecha que las intenciones de esas personas no son nada amigables. Volviendo al manga, vemos un flashback donde Shanks visitó a Gavan. Descubrimos que Shanks lo puso al tanto sobre Luffy y le pidió que confiara en él. Gavan le dice a Shanks que no sabe si podrá confiar tan fácilmente en el muchacho, a lo que Shanks le responde: jaja, tienes razón, haz lo que quieras. Eso expresa la seguridad que Shanks tenía de que al conocer a Luffy, Gavan de una u otra forma solito se iba a convencer. Al final, Gavan terminó confiando en ambos, ya que apenas puso a prueba a Luffy y terminó dándole la llave. Parece que todo lo que Gavan deseaba era ver con sus propios ojos la forma blanca para asegurarse que los rumores eran ciertos. La relación entre Shanks y Gavan se ve tan estrecha que me atrevo a asegurar que ambos se ven como miembros de su propia familia, pero más para Gavan, porque recordemos que los piratas de Roger criaron a Shanks desde bebito. Así que la confianza entre ellos me parece muy evidente. Seguido de esto nos trasladamos a la Academia Morsa, donde los niños llegan a avisarle a la profesora Angie que un inusual pájaro está volando sobre ellos. Sin embargo, cuando Angie voltea hacia arriba, ya no puede ver nada. Lo que los niños vieron fue a Shamrock y Gunko volando sobre un pájaro formado con las flechas de Gunko. Y aquí nos damos cuenta cómo la Aro no Mi es bastante versátil, recuerda a la de Karasu, quien elige poner su Ojin en forma de cuervos, pero que en realidad puede tomar la forma que él desee. Y también puede hacer un cuervo grande para transportar personas, como lo hizo con Sabo. Entonces me imagino que Gunko también puede formar con sus flechas cualquier objeto viviente que desee, y de cualquier forma. En una área cercana a la escuela, Gunko y Shamrock aterrizan y Gunko le dice a Shamrock que hará la invocación, creando un círculo mágico llamado Abyss, abismo. En japonés el nombre de estos círculos se escribe así, que significa pentagrama. Este abismo es dibujado en el suelo y con él convocan a dos nuevos caballeros de Dios. El primero que vemos es Summers, de la casa Shepherd, la misma de San Júpiter del Gorosei. El segundo es Gilliam, de la casa Limoshiv. Como es una casa nueva, aún no se sabe exactamente cómo es el apellido. Habrá que esperar a la traducción oficial de Manga Plus para saberlo. Ambos personajes son transportados a Elbaf muy de repente, así que se encuentran muy confundidos por la situación. Summers, por ejemplo, está en ropa interior sentado sobre un sillón, mientras hablaba por teléfono, llamada que es interrumpida abruptamente. Sobre la apariencia de Summers, llama especial atención un tatuaje que lleva en el brazo, el cual recuerda la bandera que llevaba el barco del reino de Briz que les cayó a los Mugiwara encima en el capítulo 218 al inicio del arco de Yaya. ¿Será posible que el reino de Briz sea de donde desciende la familia Shepherd? Por otro lado, Gilliam parece ser usuario de la fruta mítica del Kirin, que ya les dije es una criatura de la mitología asiática quimera, combinación de varios animales entre los que destacan el ciervo y el dragón. Lo que llama la atención es que Gilliam lleva el Hagoromo, esa estola que rodea a los usuarios de algunas frutas, pero es color blanco. Este color solo se lo habíamos visto a Luffy y a Yamato, aunque hay una creencia en el fandom de que este Hagoromo significa que la fruta ha sido despertada. Esto no es así, pues Luffy en su forma Gear 4 tenía estas nubes y aún no había despertado su fruta, por lo que realmente sigue siendo un misterio exactamente estas nubes qué significan. En la mitología shintoísta son las criaturas tipo deidades las que tienen este Hagoromo, por lo que tal vez dependa de la criatura en cuestión. Siendo así, las criaturas que son tipo dioses lo tendrían blanco y los que son más tipo demonios negro, independientemente de que si el usuario tiene intenciones buenas o malas o el bando en donde se encuentre. Gilliam también lleva una especie de tridente como arma y una máscara de gas incrustada en uno de esos cascos tipo burbuja que usan los Tenryubito. Esta máscara nos recuerda al competidor que vimos
recordemos en God Valley, que amenazó a Garling con no dejarle ganar, solo que la de él era completa y llevaba un número 46. En el video que les hice recientemente sobre God Valley les mencioné que este personaje me llamaba mucho la atención, pero que a diferencia de Garling o la Mayer, a él no nos los habían presentado. ¿Será de la casa Limoshiv? ¿El uso de estas máscaras será un distintivo de esta familia? También había un niño compañerito de Lin Lin en la casa de los corderos que llevaba una máscara parecida. Y recordemos que Madre Carmel vendía a los niños sobresalientes al gobierno mundial. Summers, confundido al ver a Shamrock y Gunko, les pregunta qué hacen en su casa. Y aquí nos damos cuenta que esta forma de invocación es en cualquier hora y en cualquier lugar. Aunque la persona no esté dispuesta ni en condiciones para viajar, aparece si es invocada. Pues Summers, al estar en su casa, se encuentra en ropa interior. Esta escena para muchos puede ser un simple recurso cómico, pero en realidad nos está dejando ver claramente cómo funciona este sistema de teletransportación de los caballeros de Dios. Y he visto que algunos se quejan de esta escena considerando que Ora le ha quitado aura a los caballeros de Dios con esto. Pero a mí personalmente me ha parecido muy divertida y creo que nos permite conectar más con ellos. Además, Summers, incluso estando en esa situación en ropa interior en su casa, para mí todavía emite una gran aura. Y otros he visto quejándose acerca de su edad. Yo no considero que la edad sea un factor importante, pues hay que tomar en cuenta que estos personajes no tienen su lugar nada más porque sí. Si tienen el rango de caballero de Dios es porque realmente se lo han ganado. Y particularmente me encanta cómo Oda ha reflejado también en Summers a los Tenryubito, teniendo todo el sentido que lo veamos de esa manera, pues refleja completamente ese descaro y naturaleza vil que este tipo de personajes debe emanar. Por otro lado, tenemos a Gilliam, que cuando escuché en los spoilers de él que tenía la fruta del Kirin, que en la mitología japonesa tiene el rango de ser la criatura más poderosa, incluso más que el dragón, me lo imaginé bastante diferente. Pensé en su imponencia como el ciervo, así como tipo el papá de Bambi. Un hombre robusto con un diseño impresionante que hicieron honor al Kirin. Este personaje, para que vean, no me da nada aura de caballero de Dios, pues se ve medio despatolado y torpe. Aunque ya conocemos a Oda, siempre hace ese tipo de cosas. Pero entiendo que también en este grupo de personajes, Oda desea que tengan cada uno como su carisma muy particular, por lo que está bien que haya una gama amplia de personalidades entre ellos. De repente, Summers y Gilliam caen en cuenta que están en Elbaf. Summers comienza a vestirse apropiadamente, mientras que Shamrock se queja de por qué invocó a 2 caballeros de Dios cuando solo necesitaban 1. Le responden que esto se debe a que Shamrock tiene que volver a Tierra Santa para resolver algunos asuntos y que esa orden viene desde arriba. Cuando se habla de una orden desde arriba, podría referirse a Algorose, pero también podría venir de alguien más, ya que Shamrock fue presentado como comandante de los caballeros de Dios y en su momento, cuando nos presentaron a Garling, fue como el comandante supremo de los caballeros de Dios. Esto sugiere que Shamrock tiene un superior que está obviamente por encima de él, pero a la vez por debajo de Gorose. Summers le dice a Shamrock que en Mary y Joyce están pasando una situación muy difícil ahora mismo, ya que desde el Levery las cosas han ido mal. Al informarle esto, parece que Shamrock no está enterado de nada, por lo que sugiere que estuvo en el Levery en esa reunión con Gorosei, pero después se fue, ya que no está enterado de la hambruna por la que están pasando los Tenryubito actualmente. Detalle que me resulta muy interesante porque ¿qué andaba haciendo? En el video de los spoilers especulé que una de las razones por las que Shamrock abandonaría Elbaf sería por esta hambruna. Entonces la orden del gobierno mundial sobre el regreso de Shamrock significa que se están preparando para resolver este gran problema. Pero aquí recordemos algo importante. Peach está siguiendo de cerca este asunto, vigilando todos los movimientos de los revolucionarios y a la vez que la situación en Mary Joyce gracias a Rafiki. Esto significa que su intervención podría ocurrir en cualquier momento, lo que complicaría las cosas para los revolucionarios, ya que creo que estaría a favor del gobierno, pues recordemos que tiene intenciones de que Hachinosu sea reconocida como un reino legítimo y por ende él como rey.
Volviendo al hilo de la historia, Summers, aún confundido, no se explica por qué están en Elbaf y da una razón de suma importancia. ¿Están visitando la tumba de Harald? Con esta pregunta, Summers nos confirma lo que ya les había estado diciendo desde un inicio, que Harald sí tenía una conexión importante con el gobierno mundial. Los Caballeros de Dios discuten los planes para secuestrar a los niños de Elbaf, con la intención de chantajear con ellos a los guerreros de la nación. Sin embargo, como los niños no tienen una marca para poder viajar por el abismo, tendrán que llevárselos por barco. Con este último dato nos damos cuenta que los Caballeros de Dios no tienen las facultades o no pueden poner esa marca que te permita viajar a través de este abismo. ¿Gorosei podrá? ¿O los Caballeros de Dios tienen contacto directo con Imu-sama? Pero me llamaron loca cuando les dije que Imu marcaba para esa teletransportación. Ahora me gustaría que establezcamos mejor el funcionamiento de estos abismos con los nuevos datos que tenemos gracias a este nuevo capítulo, donde resaltamos dos condiciones importantes. La primera es que cruzar por el abismo solo es posible para alguien que lleve una marca especial, pero hay un punto muy importante que no debe descuidarse y a la vez me hace no entender o entender menos la situación de hambruna de los Tenryubito. El sofá y el baúl de la habitación de Summers se transportaron con él. Esto indica que es posible teletransportar objetos inanimados siempre y cuando estén en el área del abismo. Entonces, ¿por qué no pueden hacer un abismo para teletransportar comida directamente a Mary Joyce? La segunda condición que ya nos presentaron es que el círculo tiene que ser dibujado o grabado en el lugar donde se pretende hacer la invocación, ya que la invocación no puede lograrse sin la presencia del abismo. Esto indica que el rayo que acompaña la llegada de las personas no crea el círculo, sino que es una señal que indica la aparición del invocado desde él, porque vimos que Gunko dibujó el círculo antes de realizar la invocación. Pero hay que recordar que estos abismos ya los vimos antes, surgiendo de uno de ellos Saturno, y este no fue dibujado por nadie. Pero acá hay dos posibilidades del por qué. La más probable es porque el abismo ya estaba dibujado desde antes. Al estar en Eje, pues no sería de sorpresa para nadie, porque sabemos que Vegapunk tenía relación directa con el gobierno mundial. Pero en el caso de que ese pentagrama surgiera al mismo tiempo de la aparición de Saturn, puede ser porque, como ya vimos, este tipo de abismo es diferente por los números en él. Así que podría ser que el abismo que usa Gorosei se caracterice por una mayor libertad de uso, o sea que no está sujeto a las restricciones que rigen el dibujado por los Caballeros de Dios, como por ejemplo haber sido dibujado con anterioridad. Si Shamrock y Gunko llegaron juntos a Elbaf, queda claro que la presencia de un invocador no es necesaria. Basta con que el círculo esté dibujado en el lugar donde quieren llegar. Y también vimos que Saturn llegó a Egghead sin necesidad de un invocador. La situación en la que sí veo necesaria la presencia de un invocador es cuando la persona convocada tiene que acudir a un lugar precisamente determinado o que su presencia es urgente y no puede retrasarse. A ambos caballeros ya se les estaba medio informando su misión, pero fueron convocados antes por Gunko. Así que creo que si Gunko no los hubiera convocado, hubieran aparecido en el abismo que estaba ya dibujado en el castillo. Pasando a Harald, ya se ve más claro que sí estaba en contacto con el gobierno mundial, pues el abismo en la sala del trono era claramente un medio para facilitar ese contacto. Además, en el capítulo pasado, Road mencionó que había una alfombra roja en la sala del trono, por lo que a lo mejor con esta alfombra pues estaba tapado el abismo. Ahora, el comprobar que sí estaba coludido con el gobierno mundial lo hace malo, porque a lo largo de la historia hemos visto reyes buenos y muy justos como Cobra, Rico, Neptuno, que están en contacto con el gobierno mundial, con sus países sujetos a su autoridad, pero solo porque vieron que los intereses de sus países lo requerían. Así que aún está la posibilidad de que Harald estuviera velando por los mejores intereses para su nación y viera que su mejor futuro residía en abrir canales comerciales con las demás naciones, pero que eso era imposible a menos que Elbaf se convirtiera en un reino legítimo adherido al gobierno mundial. Y como también dije antes, es probable que la riña de Loki con su padre se haya debido a este asunto, pero esto de ninguna forma es suficiente para llevar a Loki a hacer lo que dicen que hizo, a menos que Harald en verdad era un hombre corrupto que quería arruinar y destruir su nación, o que de plano a Harald se le haya
botado la canica, volcándose en contra de su hijo. De lo contrario, veo a Loki como inocente y el culpable otra persona o un accidente. En mi escenario entraría Jarl. Tal vez al ver que Harald iba a dañar a Loki, se entrometió, terminando con la espada atascada en su cabeza. Y por eso, en vez de a Loki, le clavó su espada a él. O resultó en un accidente donde el rey terminó perdiendo la vida. Pues, como hemos visto, la personalidad de Loki no parece ser una persona que ponga pretextos o justificaciones. Porque aunque las dijera, quedaba claro que no le iban a creer, pues ya estaba marcado con ese estigma de príncipe maldito y por la profecía que decía que pues él terminaría quitándole la vida a su propio padre. Por lo que veo muy natural que al ser un chico con la mentalidad de 16 años en ese entonces saliera huyendo. En cuanto a Jarl, pues sí podría ser que de alguna manera quiera ocultar los hechos y también lo puedo llegar a ver como alguien que atacaría al rey Harald por diferencias ideológicas. Pero también está la posibilidad que simplemente haya olvidado todo por la herida en su cabeza. Al final del capítulo, Shamrock, sabiendo el poder de los involucrados, propone hacer un juego. Pero ¿cuál será el plan que tiene en mente?